Ok, perfecto. Muy bien. Les preguntaba de qué curso estamos iniciando. Economía, ¿de acuerdo? Economía. Les pedía que en el chat me escriban, pero bueno, ya estamos todos al tanto con que estamos iniciando nuestro curso de economía. Como siempre, vamos a iniciar consultando qué recordamos de la clase pasada. Me escriben en el chat, por favor, qué recordamos de la clase pasada. ¿Me avisan, por favor? Ahí estamos. Arnold nos dice leyes de la oferta y la demanda. Muy bien, Arnold. ¿Qué más vimos aparte de la ley de la oferta y la demanda? Muy bien, Richard nos dice oferta y demanda. Alejandra, variaciones de la oferta. Lorenzo, la economía formal e informal. Muy bien. Muy bien, fue lo que vimos en la clase pasada. Muy bien. La, nos dice ahí variaciones de la oferta. Alejandra, Lorenzo, Yasmín, Valeria, Richard, Mercedes. Concepto ceteris paribus, elasticidad de la demanda, ilegalidad e informalidad. Mercado negro, mercado legal. Muy bien. Los diversos temas que hemos visto en la clase pasada. Hoy vamos a comenzar a ver lo relacionado a el precio. ¿De acuerdo? A el precio. Entonces, pido nuevamente, tengo 63 personas conectadas. Por favor, levantamos la manito los que desean intervenir, participar durante esta sesión. Entonces, ya tenemos en primer lugar a Iyari. Muy bien. ¿Quiénes más desean participar, intervenir en la sesión, por favor? ¿Quiénes más desean intervenir aparte de Iyari? Yasmín, muy bien, Yasmín. Todos estamos en nuestro material en la página 161, por si acaso. ¿Bien? 161. Esa es la página que estamos en el material. Muy bien, vamos a ir con el material entonces, por favor. Y Yari, damos lectura a el precio. Lo que dice el material, por favor. Es la expresión monetaria o la cantidad de dinero del valor de los productos que se intercambian en los mercados. De esta definición debemos precisar que el valor es la importancia que un individuo otorga a un objeto material o inmaterial. La teoría del valor estuvo en el centro del debate intelectual hasta principios del siglo XX. Muy bien. Entonces tenemos, obviamente, la definición inicial de lo que es el precio. Muy bien, Iyari. Usted misma, por favor, vamos a ver cuál es el enfoque clásico y luego el neoclásico del precio. Luego va a participar Yasmín y también Anjali, Patricia. Muy bien. Vamos, Iyari. Entonces, con enfoque clásico y luego vamos a ver el enfoque neoclásico. Enfoque clásico. El precio se determina por los costos de producción para producir un bien o servicio. El costo de producción depende de la retribución a los factores productivos, o sea, salarios, alquileres, préstamos, etc. El precio del producto al menos debe cubrir los costos del bien o servicio. Una vez determinado el costo de elaboración de un producto, se debe establecer el margen de ganancia, la diferencia entre el precio de venta de un bien o servicio y el costo de fabricación del mismo. Muy bien. Antes de que continúe leyendo sobre el enfoque neoclásico, Iyari, a quien le agradezco por la participación, vamos viendo entonces un primer enfoque con respecto a la definición del precio.
Yo quisiera preguntar, una botella de 1 litro de agua cielo, ¿de acuerdo? ¿Cuál será el precio que encontremos en el mercado? Una botella de 1 litro de agua cielo. Esto es un producto ofrecido por la empresa AGE. En algún momento hemos visto la venta de agua, de una botella de 1 litro. ¿Cuál creen ustedes que sea el precio de esa botellita de agua cielo? Me responden en el chat. Muy bien, Alejandra nos dice 2 soles. ¿Quiénes más? ¿Algún aporte? Eh, Alejandra Muñoz nos dice 2 soles 50. Arnold nos dice 5 soles, nos pregunta. Richard 2 soles 50. Yari 2 soles 50. Grecia 2 soles 50. Sí, el precio regular es de 2 soles 50, ¿de acuerdo? En algunos lados lo van a encontrar 3 soles, de repente hasta 5 soles, podría ser, ¿sí? Pero el precio normal es de 2 soles 50. Bien, entonces, este precio, Anjali, una preguntita, ¿dónde lo vio a 3 soles? O estaba dando una respuesta más o menos aproximada. De 1 litro, profesor, lo venden por mi casa a 3 soles. ¿Dónde, perdón? Por mi casa, o sea, son los negocios así que no tienen papeles, solamente abren su negocio, sino más. Ok, y lo venden a 3 soles. 3 soles. Pero si vas así como que a la tienda que sí pagan, ellos lo venden Ok, a 2.50. perfecto. Muy bien, estas respuestas nos van a servir para lo que vamos a ver ahora a continuación. Lo hablamos de discriminación de precios, pero por ahora nos quedamos con que el precio es de 2 soles 50. ¿De acuerdo? Será posible, bien, que de pronto el costo de producir y vender, ¿no? O sea, el elaborar y fabricar y ofrecer a los clientes, ¿no? Todos esos costos puedan ser, por ejemplo, de 3 soles 50. ¿Es posible que el costo del fabricante unitario de ese producto genere un costo unitario de 3 soles 50, por ejemplo? ¿Será posible? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Será posible que el fabricante, el costo de producir una botellita de ese litro le sea 3 soles 50 y lo ofrezca al mercado a 2 soles 50, 3 soles? ¿Será posible? No, muy bien, Valeria. No, porque tiene que haber ganancia. Muy bien, Mercedes y Yari, no. Y ese justamente es el enfoque clásico. Ese justamente es el enfoque clásico. ¿De acuerdo? Correcto, no, no, muy bien, Yari, Alejandra, Richard, Merly. Alejandra dice, no va a ganar nada. El enfoque clásico justamente dice que el precio se determina por los costos de producción para producir un bien o servicio y obviamente una vez determinado esos costos, se debe establecer el margen de ganancia. Si yo les dijera que el costo unitario de producción de esa botellita fuese 1 sol 50, ahí sí podría ser posible. ¿Qué opinan? Que el costo unitario fuese 1 sol 50. ¿Será posible ahora sí?
Yasmín nada más me detalla y dice, sí, pero también dependería de su margen de ganancia. Alejandra me dice, sí, Milagro sí, Valeria sí, Yari sí, Arnold sí, Anjali sí, Richard sí, Valeria sí. Muy bien, sí, correcto, ya suena más coherente, ¿no? Según el enfoque clásico. Tener un costo de producción de una botella de $1.50 y si es que lo vendemos al mercado a $2.50, ¿de cuánto sería el margen? $1, ¿verdad? La diferencia entre $2.50 que lo vendemos y todo el costo que tenemos, $1.50, nos queda un margen de $1. Según el enfoque clásico, entonces, obviamente se define el costo de producir unitariamente un producto y el precio tiene que estar sobre esto de acuerdo al margen y la ganancia que se desea obtener. Ese es el enfoque clásico. Y Ari, continuamos entonces con el enfoque neoclásico y luego ya participaría Yasmín y Yanjal. En el enfoque neoclásico, su definición dice que el precio depende de la teoría de la utilidad, que puede ser entendida como cuánto están dispuestos los consumidores a pagar por un producto. Por lo tanto, para cobrar el precio de un producto, la empresa toma en cuenta la demanda y la oferta en el mercado. Es decir, una empresa debe tomar en cuenta la competencia al fijar el precio de un producto. Muy bien. El enfoque neoclásico que Yari acaba de leer y a quien le agradezco, entonces nos dice cuánto están dispuestos los consumidores a pagar por un producto. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos evolucionando, ¿no? A un tema de demanda, de oferta, del mercado. ¿De acuerdo? Y entonces sobre este tema quisiera preguntarles, a ver, a los que puedan conocer, ¿sí? Quisiera que ojalá puedan participar la gran mayoría. ¿Cuánto nos puede costar un polo de Argentina, ¿sí? Original, un polo del equipo argentino de fútbol original? ¿Cuánto creen? Un aproximado, a ver, me indican en el chat, ¿cuánto creen que pueda costar un polo de Argentina? $250, $150, $250, $200, $250. Gracias, Sergio, Merly, Mercedes, Anjali, Alejandra, Richard, 250, 300, Alejandra bordea los 300, 300 aproximara, Sijara 200, Richard 250, 300. Ok, ok, imaginemos que fuese 300, ¿sí? Sin ningún descuento, oferta, está en $300. Bien. Ese es el precio de ese polo, ¿de acuerdo? Ese mismo polo, autografiado por Lionel Messi, por Messi, ¿sí? Autografiado el polo con el número 10. ¿Cuál creen que puede ser el costo de ese polo? Autografiado por Messi. ¿Cuánto creen que estén dispuestos a pagar los fanáticos del equipo argentino, de Messi, coleccionistas? Ese mismo polo, pero con la firma real de Messi, o sea, y se tiene la foto, el video donde lo ha firmado, ¿sí? Por ahí, y los agradezco las respuestas de Sijara, de Milagros, de Yasmín, de Mercedes, de Anjali, de Merly, Alejandra, Sergio, Valeria, muy bien. Quienes han opinado, por ejemplo, la mayor cantidad en este caso es Brunella, dice de 1.000 a 2.000, ¿de acuerdo? Sí, es real, ¿de acuerdo? Es real. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos polos? Fíjense, un poco de tinta en el polo. Pero ¿cómo es posible que un polo que en el mercado lo encontramos a 300 soles, por tener la firma de Messi, pueda llegar a valer 3, 4, 5 veces el valor normal del polo? Ese es el valor,
¿no? Y cuando hay alguna persona o personas dispuestas a pagar, y justamente es lo que dice el enfoque neoclásico, ¿cuánto están dispuestos los consumidores a pagar por un producto? Entonces, si algún coleccionista, un fanático desea tener ese polo, seguramente está dispuesto a pagar esas cantidades que ustedes han indicado. Entonces, el producto puede ser el mismo, similar, pero fíjense cuánto está dispuesto alguien a pagar por ese polo. Vamos con otro tema. Una aspirina, por ejemplo. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar una aspirina en una farmacia? Una pastilla para el dolor de cabeza, digamos. ¿Cuánto creen que esté una aspirina? Un sol 50, nos dice Yasmín. Anjali, un sol. Muy bien. En el aeropuerto, ¿cuánto creen ustedes que cuesta una pastillita? Cuando me respondan, me ponen aeropuerto y el valor para distinguir de las respuestas de una farmacia normal. En el aeropuerto, ¿cuánto creen que cuesta una aspirina? Me imagino que Anjali y Merly ya los valores que me están dando del aeropuerto, ¿verdad? 3 soles. 3 soles 50. 4 soles, Yari. Alejandra, de 3 a 5 soles. Yari, 3, 4. Muy bien, Richard, Grecia. Agradezco a Mía, a Mercedes, a Grecia, Alejandra, Yari, Yasmín, Sijara, Merly, Anjali, Merly, Sijara, Yari, Anjali, Yasmín, Grecia, que han participado, están participando. Mercedes, mía. Muy bien. Imaginemos que el precio de farmacia normal es de un sol, como dice Mercedes, para quedarnos con lo que... Y el aeropuerto, 4 a 5 soles. Fíjense, ya no estamos hablando del polo autografiado de Messi, estamos hablando de un mismo producto, similar, idéntico, que comprándolo en una farmacia, ahí en el mismo Callao, digamos, a 3 cuadras del aeropuerto, nos cuesta un sol. Y en el aeropuerto estamos dispuestos a pagar 4 o 5 veces por el mismo producto. ¿Sí? En el aeropuerto cuesta mucho más. Así es, Alejandro. Entonces, ¿qué ocurre? Es el costo que nosotros estamos dispuestos a pagar. Algunos de nosotros quedarán y dirán, no, muy caro, mejor dejo mi maletita acá un rato, me voy a la bodega a 4 cuadras a pagar una cuarta, quinta parte del precio. No. Estamos apurados, estamos con la tensión del viaje y nos duele la cabeza y decimos, ya, no, necesito la medicina y ese es justamente el enfoque neoclásico. Estoy dispuesto a pagar 4 o 5 soles por esa pastilla. Si no hubiera gente dispuesta a pagar 4 o 5 soles por esa pastilla, créanme que ese negocio que lo vende a ese precio sale del mercado. Pero ¿por qué es que estos negocios ofrecen ese producto? Porque hay mucha gente en el aeropuerto que está con la premura del viaje, que por la rapidez, por la urgencia, están dispuestos a pagar ese precio mayor. Ese es el enfoque neoclásico, entonces. Y vamos a pasar ahora a ver lo que es la discriminación de precios. Entonces, ahora sí, ya vamos con Yasmín, luego con Anjali, a participar. Iniciamos, Yasmín. Discriminación de precios. Existe discriminación de precios cuando se venden un mismo producto a precios distintos de acuerdo a las preferencias de los consumidores y su capacidad de pago. Cuando las empresas tienen poder en el mercado, pueden obtener más beneficios practicando la discriminación de precios. Las empresas buscan extraer el excedente del consumidor para convertirlo en utilidades. Ahora, hay primer grado, segundo grado, tercer grado. El primer grado es conocido también como discriminación perfecta. La empresa puede conocer cuánto está dispuesta a pagar cada uno de sus consumidores. Por dicha razón, está en la capacidad de imponer un precio diferente para cada consumidor y vender cada unidad al máximo precio que él está dispuesto a pagar. El segundo grado se aplica cuando la empresa no puede identificar el precio máximo que está dispuesta a pagar cada consumidor. En este caso, los precios difieren dependiendo del número de unidades que se adquieren. Es decir, todas las personas se compran la misma cantidad de producto y pagan por el mismo precio. Los consumidores se autoseleccionan al elegir un precio de acuerdo al volumen que adquieren. Esta estrategia es muy común en las ventas de gran volumen, así como en productos que se venden agrupados o en pack.
Y el tercer grado sucede cuando se cobra un precio único en cada grupo de consumidores o segmento del mercado. Es una de las técnicas más utilizadas dentro de las políticas de precio de numerosas compañías. Ejemplo, categorización de las matrículas en las universidades particulares de acuerdo al nivel socioeconómico, tarifas de transporte público para escolares y adultos. Muy bien. Gracias entonces, Yasmín, por la lectura. Y en primer lugar, quisiera, por favor, a ver, voy a poner yo el título. ¿Sí? Voy a poner en el chat el título. Solo opiniones sobre primer grado. ¿Qué es lo que entendieron de primer grado? ¿Qué es lo que entendieron de discriminación de precios de primer grado? Muy bien, Alejandra, se conoce cuánto las personas están dispuestas a pagar por algo, precios según la condición económica del cliente. Muy bien. Y por eso el producto se va a vender al máximo precio. Muy bien, Alejandra, Yasmín, Sijara. Muy bien. Valeria. El vendedor trata de sacar la máxima ganancia que es una condición del cliente. Muy bien. Por ejemplo, el precio de una entrada al cine será el mismo en todos los distritos. ¿Qué opinan? En Lima, por decir, de una misma cadena de cine. ¿El precio será el mismo en todos los distritos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No, dice, muy bien. Valeria, Milagros, Yari, Mercedes, Yasmín, Anjali, Grecia, dice, varía el precio. Arnold, Sijara, Jocelyn. Es dependiendo del lugar donde está establecido. Ese es un ejemplo de primer grado, ¿no? Se conoce de acuerdo al distrito, ¿no? Obviamente, en cada distrito de Lima puede haber personas de diferente nivel socioeconómico. Por ejemplo, ¿no? En distritos como Miraflores, San Isidro, preponderantemente se tiene personas de nivel socioeconómico A, B, ¿de acuerdo? Pero también puede haber personas de nivel socioeconómico D, pero prepondera en su mayoría son A y B. De la misma manera, en algunos distritos de Lima Norte, por decir, también prepondera niveles socioeconómicos B, C, pero puede haber personas de nivel A, ¿sí? Pero prepondera. Entonces, los cines o los establecimientos, según esa preponderancia de personas de un mayor cantidad de algún nivel socioeconómico en particular, van definiendo los precios, ¿de acuerdo? Según la capacidad adquisitiva. Según la capacidad adquisitiva. Muy bien. Vamos entonces con el de segundo grado y voy a poner acá en el chat para que a partir de acá me respondan solo qué entendieron de la de segundo grado. A partir de ahí, opiniones sobre la de segundo grado. ¿Qué es lo que entendieron? ¿Qué es lo que entendemos de la de segundo grado?
Todos traten de participar. Tengo la respuesta de Richard. El resto, ¿qué es lo que entendió? Muy bien, Richard nos dice, el precio se va a determinar respecto a la cantidad de volumen del producto. Se cobra dependiendo del volumen, así el consumidor elige cuando está dispuesto a pagar. Según el número de unidades que adquieren, todas las personas pagan el mismo precio. La empresa no conoce el precio máximo a pagar. Muy bien. El segundo grado, el precio depende de la cantidad del producto. Los consumidores eligen el precio a pagar por la cantidad del producto. Muy bien. Entonces, obviamente, lo que se tiene en este caso, el segundo grado, es lo que ustedes han contestado. Y un ejemplo podría ser acá en el metro de Colonial como universitaria, por decir. ¿Sí? Lo que se tiene es que esa botella de agua cielo, por decir, que ustedes decían de 1 litro que costaba 2,50 soles, me decían. ¿De acuerdo? Lo que hay es una etiqueta ahí en ese establecimiento donde dice, si lleva una unidad, va a pagar 2,50 soles. Pero si lleva 12 unidades, ¿sí? Va a pagar 1,90 soles. Si lleva 6 unidades, va a pagar 2,20 soles. Entonces, de acuerdo al volumen, ya van ofreciendo algún descuento a comprar al por mayor. Entonces, obviamente, de acuerdo al volumen, se agrupan en packs u otros. Ese sería el de segundo grado, un ejemplo que podría ser. ¿Bien? Vamos con la de tercer grado. ¿Qué es lo que entendimos de la lectura de la de tercer grado? Entonces, a partir de mi mensaje, colocamos tercer grado. ¿Qué es lo que se entiende? Agradezco a Sijara y Arnold por las últimas opiniones, a Pablo. Ahora, tercer grado. ¿Qué es lo que entendimos de la lectura sobre el tercer grado? Muy bien. Tercer grado. Se establecen, Sijara dice, se establecen diferentes precios según el grupo al que pertenezca el consumidor. Yasmín, son aquellos precios que se establecen para determinados productos o grupos de personas. Muy bien, Milagros, hay un precio único para todos los consumidores. Arnold, te fija un precio único para un determinado grupo de sector. Anjali, nivel social. Muy bien. En este caso, la de tercer grado, en el mismo ejemplo de los cines, por ejemplo, en el caso del cine tenemos primer grado, ya lo hemos determinado según el distrito, y vamos a tener también el caso del cine, la de tercer grado. Por ejemplo, sabemos ya que de acuerdo al distrito tiene un precio diferente. Para un mismo distrito, ¿todos los que ingresan al cine pagan lo mismo? O, por ejemplo, los mayores de 65 años pagan menos. ¿Qué opinan? A los que han ido al cine con el papá o el abuelito, la abuelita, pagan menos. Muy bien, Yasmín. Pagan menos, ¿no? Lugares como incluso hasta el Parque de las Leyendas, ¿no? Están los mayores de 65 están exonerados de pagar, por ejemplo, entran gratis, fíjense, cómo el precio se vuelve hasta cero para ellos, ¿no? O igual en los ejemplos que vemos acá en el PowerPoint, líneas aéreas o terrestres, por ejemplo, ¿los niños pagarán lo mismo un pasaje de avión? No, ¿de acuerdo? ¿Sí? O descuentos a estudiantes, ¿no? Que los categorizan ingresando alguna universidad, pagan diferente, de acuerdo a las posibilidades económicas, ¿sí? Entonces, son algunos ejemplos que se tienen. Muy bien, gracias entonces por las respuestas a Yari, Arnold, Yasmín, Anjali, Arnold. Sí, muy bien, muy bien.
Continuamos entonces y teníamos en este caso a Anjali que iba a continuar con lo que sería control de precios. Damos lectura, por favor, Anjali, al control de precios de la separata. Sí. Control de precios. El control de precios se entiende como un tipo de intervención directa hecha por un gobierno como mecanismo para regular los precios en el mercado. El gobierno de un país puede tomar esta decisión con la intención de fomentar la producción nacional, favorecer a los consumidores o combatir la inflación. Precio máximo es un precio situado por debajo del precio de equilibrio que favorece a los consumidores, porque al aplicarse un precio máximo se pretende reducir el precio final, utilizando principalmente en el mercado de bien y servicio. Se busca que una mayor cantidad de consumidores puedan acceder a un bien o servicio. Sin embargo, esta medida hará que la cantidad de demanda sea mayor que la cantidad ofertada, lo que provoca un exceso de demanda sin satisfacer. La escasez depende de generar la aparición de un mercado negro donde los consumidores podrán conseguir los productos a un precio mayor. Profesor, los gráficos. Sí, justamente luego le voy a pedir que continúe con el de precio mínimo. Por ahora vamos viendo entonces lo que acaba de leer con respecto al precio máximo, ¿sí? En el cual obviamente es un precio situado por debajo del precio de equilibrio que busca favorecer a los consumidores. Y al aplicarse un precio máximo se pretende reducir el precio final, utilizada principalmente en el mercado de bienes y servicios. En el ejemplo que hemos brindado, ¿sí? Decíamos, por ejemplo, ¿no? Vamos con, ¿cuánto me costará el precio regular? Vamos con un producto con lo que sería un frío rico de Donofrio, por decir. ¿Cuánto creen que pueda costar el frío rico de Donofrio? Ahí agradezco las respuestas, entonces, de Richard, Illaris, Ijara, Grecia, Mercedes, Valeria, Yasmín, Luana, Alejandra, Pablo. Muy bien. 5.50, 6 soles. El precio máximo que han dado es 6 soles. El precio mínimo que han dado es de 4 soles. Yasmín, 4 soles. Ya. Bien. El precio normal de mercado es 4 soles 50 aproximadamente. Va variando entre 5 soles hasta 6 soles, podría ser, como menciona. También 4 soles en algún lado, sí, he encontrado de 4 soles. Está entre 4 y 6 soles. ¿Bien? Entonces, el precio de equilibrio, imaginemos que sea 4 soles 50. ¿Bien? Ese es el precio de equilibrio. ¿Qué pasa si yo ese precio de equilibrio defino un precio máximo, ¿sí? Reduciendo el precio a 3 soles? En algún momento, por ejemplo, Donofrio lo ofreció al mercado en el que decía estos productos a 1 sol, fíjese. ¿Sí? Y hubo hace algunos años toda una promoción de Donofrio en la que un día dijo nuestros productos a 1 sol. Al día de hoy, si es que estuviera 2 soles, 3 soles, por decir, estamos definiendo un precio por debajo del precio de equilibrio y lo que se va a generar es que va a haber una demanda mucho mayor. Gente que va a querer comprar varios fríos ricos de lo normal y se va a generar la escasez, ¿de acuerdo? Porque la oferta no va a poder cubrir la demanda que se existe. Y esa diferencia entre lo que el Estado no tiene posibilidades de ofrecer versus la demanda que pueda haber, va a generar una escasez en la cual incluso esos productos
ya no van a poder ofrecer, se acabó, nos van a decir. Y eso es lo que pasaba con esos carretilleros de Donofrio cuando hicieron la promoción un determinado día, un sol, que los correteaban a los carretilleros y decían, ya no tengo, y la gente detrás de ellos, ¿no? Eso puede generarse, ¿bien? Cuando se define el precio máximo. Ahora vamos en el caso contrario del precio mínimo. Usted misma, por favor, damos lectura. Es un precio situado por encima del precio de equilibrio que favorece a los productores o vendedores porque al aplicarse un precio mínimo se pretende aumentar el precio final. Se utiliza en el mercado de factores productivos, su aplicación más conocida es el salario mínimo. Se busca que los ofertantes reciban por su producto un precio más justo. Sin embargo, esta medida hará que la cantidad ofertada sea mayor que la cantidad de demanda, lo que provoca un exceso de oferta que quedará sin vencer. ¿Distribución? Todavía no vamos a explicar en este caso el precio mínimo. Tal como muy bien nos ha leído nuestra compañera Anjali, es un precio situado por encima del precio de equilibrio, ¿okay? Que favorece a los productores o vendedores. Si se aplica ese precio mínimo, obviamente lo que se va a generar es un excedente, en el cual, imaginemos el mismo ejemplo de los helados. Si por alguna razón, imaginemos, Donofrio dice, no, el precio normal es 4.50, pero yo en mis diversos establecimientos lo voy a fijar en 6 soles, 7 soles. Va a haber gente que dice, voy a pagar, pero la oferta no va a ser coberturada, no todos van a comprarle y se va a generar este excedente entre los que logren comprar a ese precio mayor, pero los que digan, no, yo no deseo, me abstengo. Y va a generar un excedente para estos fabricantes del producto, un stock. Eso es lo que ocurre con el caso del precio mínimo. Muy bien. Nuevamente, entonces, solicito participantes que deseen, por favor, interactuar. Levantamos la manito. Muy bien. Ya. Espéreme un segundo, por favor. Muy bien. Entonces tenemos a Alejandra. Alejandra nos va a apoyar entonces con lo que respecta a distribución. Vamos a... La distribución ocupa un lugar muy importante en el proceso económico. En la distribución se trata de retribuir o asignar a cada factor de la producción el trabajo capital natural del Estado, la parte proporcional que le corresponde de las riquezas que ha contribuido a producir. ¿Sigo, profesor, las formas de distribución? Sí, por favor. Ok. A, factor productivo, tierra, recibe renta o alquiler. B, factor productivo, el trabajo, recibe un salario. C, factor productivo, Estado, percibe un tributo, impuestos, tasas o contribuciones. La D, factor productivo, capital, obtiene intereses. Y la E, factor productivo, empresa, recibe las ganancias. ¿Sigo? Sí, por favor. Okay. Distribución de la renta. La institución a través de la cual se distribuye la renta es el mercado, donde cada factor de la producción aporta una proporción diferente en la creación de la riqueza, cuya distribución
se hace en base a ese aporte. De esa manera, el capitalista, por ejemplo, se llevará la mayor parte, debido a su mayor contribución a la producción de dicha riqueza. Esto es como dueño de capital, como empresario, como dueño de la mina o concesionario del recurso natural. Es decir, la propiedad privada capitalista de los medios de producción es determinante en el reparto de la riqueza. Ingreso y riqueza. Ingreso. Muy bien. Sí. Todavía ahí paramos un segundito para que continúe luego de usted, Yasmín, con lo que sigue, ¿de acuerdo? Paramos un ratito ahí. La explicación, entonces. Distribución, ¿recuerdan cuando veíamos que cada uno de los factores tenía una retribución económica, por decir? ¿Y cuál es el flujo del dinero? ¿Sí? Por ejemplo, una persona por su trabajo, ¿de qué manera recibe la distribución económica, por ejemplo, producto de su trabajo? Alguien dedica un tiempo a un trabajo. ¿Cómo se llama esa retribución? Esa forma de distribución para el trabajador. Los leo en el chat. ¿Qué es lo que recibe uno por su trabajo? Muy bien, Macarena. Salario. Muy bien, Yasmín, Arnold, Milagros, Mirela, salario. Si yo por la tierra, gracias Yari, Richard también, por la tierra, ¿sí? O por alquilar, por ejemplo, mi automóvil para que se haga taxi, ¿qué es lo que recibo en cuanto a distribución económica? Por alquilar mi terreno. Muy bien, Richard. Una renta. Muy bien, Valeria. Una renta. Muy bien, Richard. El alquiler, Arnold. Muy bien, Milagros, renta. Muy bien, Guillari. El alquiler o la renta. Como empresa, ¿qué es lo que recibo, por ejemplo, al vender mi agüita Cielo, decíamos, de 1 litro? ¿Qué es lo que recibo yo como empresa en cuanto a distribución económica? Las ganancias. Muy bien, Arnold. Las ganancias, ¿de acuerdo? Que sería ese solcito de diferencia entre el sol 50 y los 2 soles 50 en que lo vendo, ¿de acuerdo? La utilidad, muy bien, Valeria, Richard, la ganancia, Sijara, la ganancia, Yasmín, Valeria, Arnold, Yari, muy bien, Milagro, la ganancia, ¿sí? ¿Y el Estado? ¿De qué manera se distribuye la parte económica hacia el Estado? Muy bien, Milagros. ¿De qué manera? En impuestos y tributos. Muy bien, Arnold, Valeria, Mercedes, tributos, impuestos. Muy bien, Grecia. Muy bien, esa es la distribución. Vamos entonces con ingreso y riqueza. Y teníamos con la manito levantada a Yasmín. Ingreso y riqueza. A ver, ingreso y riqueza. Lo que es el ingreso es el conjunto de todos los flujos de dinero que recibe una persona física o jurídica durante un periodo determinado, y los ingresos acumulados en el tiempo se convierten en riqueza. Por ejemplo, en lo que es ingreso, el salario que recibe un trabajador cada fin de mes y la renta que se percibe por alquilar un departamento. Riqueza es el stock de bienes económicos, activos o dinero que posee una persona física o jurídica en un momento del tiempo. Ejemplo, el dinero guardado en una cuenta de ahorro o un departamento de propiedad de una persona. Muy bien. Entonces, en este caso, obviamente una persona puede tener diversas fuentes de ingreso, diversas fuentes de ingreso. Por ejemplo, el salario, como dependiente en planilla, como independiente si recibo por honorario, pero recibe un salario, un jornal, ¿no? Un pago, una dieta. Ya iremos viendo después del break los diferentes tipos de ingresos que se pueden tener o tipos de salario. ¿De acuerdo? Y ese stock de estos bienes económicos es la riqueza que se puede generar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos, dentro de los ingresos también puede ser, si nosotros tenemos tierra, terreno, vamos a tener un pago por la renta, por el alquiler. También si nosotros fabricamos pan, por ejemplo,
vendemos nuestro pancito que fabricamos como empresa y vamos a tener una utilidad, una rentabilidad, una ganancia, parte del ingreso que cada uno de nosotros puede ir teniendo. Ya para irnos nos queda 2 minutos. ¿Alguien más, por favor? La desigual distribución del ingreso, aunque ya nos ganó. Estamos ya con la hora del break, según nos está colocando acá nuestra tutora, ¿sí? Entonces, para no interrumpir la lectura, nos quedan 30 segundos. Vamos a iniciar entonces con el descanso, ¿de acuerdo? Entonces, agradezco que luego se puedan conectar 11:10 en punto para retomar el siguiente bloque que tenemos de esta sesión de nuestro querido curso de economía, ¿de acuerdo? Entonces, ya pueden iniciar y a las 11:10 estamos de vuelta, por favor. 11:10. Muy bien. Entonces, siendo la hora indicada para retomar nuestra sesión, entonces tengo a Yasmín de voluntaria. ¿Alguien más, por favor, de voluntarios para poder continuar? Además de Yasmín, ¿alguien más, por favor? Bueno, vamos a iniciar en todo caso con Yasmín, quien está colaborando. A ver, entonces, la desigualdad distribución del ingreso, Yasmín, por favor. Ok. Causas de la desigualdad de distribución de los ingresos. Primero está la estructura productiva y tecnológica del país. Segundo está la estructura de la propiedad de los recursos y del capital. Tercero, la plusvalía generada en las actividades económicas. Cuarto, la ausencia de capital que reduce la tasa de emprendimiento en un país. Por último, la inadecuada política distributiva del Estado. Muy bien. En este caso, lo que tenemos es la información de las posibles causas que generan la desigualdad en la distribución de los ingresos, ¿de acuerdo? Donde obviamente cada uno de ellos pone su granito de arena y va sumando a que se genere este tema de desigualdad. Sobre todo una inadecuada política redistributiva del Estado, ¿no? También tiene que ver con, en algunos casos, con otros temas como la de género, ¿no? Donde todavía lamentablemente hay una brecha entre los salarios del varón y de la mujer, por ejemplo. Entonces son causa de alguna distribución inadecuada de los salarios. Seguimos entonces, estamos, gracias a una de sus compañeras que me ha facilitado el material para poder precisar, estamos en la página 165, para que todos puedan seguir, 165, entonces, para poder seguir la lectura de la redistribución. Sijara, justamente usted. Gracias. La redistribución.
El Estado tiene el rol de distribuidor de la riqueza generada en un país y para cumplir con esa función tiene que obtener ingresos a través de los tributos que constituyen apropiaciones legítimas del patrimonio de los particulares sustentado en la constitución política, para transferirlos a otros mediante subsidios, subvención o programas sociales. Formas. Subvención. Transferencia de dinero que contribuye a financiar los gastos de una obra o proyecto. Ejemplo. Se puede subvencionar la construcción de un puente o una carretera. Subsidio. Transferencia de dinero que trata de satisfacer de forma extraordinaria una necesidad concreta en un momento determinado. Ejemplo. El gobierno plantea subsidiar a los damnificados por el fenómeno del Niño. También se puede subsidiar los combustibles con la intención de aliviar los gastos de la canasta básica de consumo. Programas sociales. Son las acciones del Estado para tratar de solucionar un problema de la población. Ejemplo. Puntos y Pensión 65. Muy bien. Acá tenemos el caso de las subvenciones, que muy bien ha leído nuestra compañera, que obviamente es la transferencia de dinero que contribuye a financiar gastos de una obra o proyecto, ¿no? Pero de manera regular. Mientras que, por el lado de lo que sería el subsidio, es destinado a satisfacer una necesidad de un momento determinado, ¿no? Con los bonos que hubo en plena pandemia. Y por último, lo que son los programas sociales son destinados a solucionar un problema público. Entonces les hago la pregunta. ¿Cuál de los tres casos se genera ante temas extraordinarios? ¿Subvención, subsidio o programas sociales? Ante temas extraordinarios. No se mantiene de manera regular. Muy bien, ahí me responde Richard, el subsidio. Muy bien, ese subsidio se presenta de manera extraordinaria, ¿sí? Extraordinaria. Muy bien, esa es la respuesta. Richard, Arnold, Alejandra, están atentos ahí. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar entonces con un nuevo tema para el cual solicito nuevamente voluntarios y voluntarias, por favor, su apoyo, voluntarios, voluntarias. Ahí agradezco a Anjali. ¿Quiénes más, por favor? Muy bien, Carla. Uno más para poder ya iniciar, por favor. Muy bien, ahí con Luana llegamos entonces. Capital humano. Iniciamos entonces, Anjali. Capital humano. El capital humano es una medida de valor económico de las habilidades profesionales de una persona. Se calcula como el valor actual
de todos los beneficios futuros que piensa obtener una determinada persona con su trabajo. Muy bien. ¿Cuál será el recurso más importante de toda compañía, de toda empresa? Los leo ahí en el chat. ¿Cuál creen que es el recurso más importante de toda compañía? ¿Una máquina, los insumos o las personas? Las personas. Muy bien, Yasmín, Alejandra, Arnold, Anjali, Mercedes, Yari, Lorenzo, Richard, Camila. Las personas, justo el tema que estamos viendo ahora, el capital humano. Continuamos entonces con la misma compañera Anjali con respecto a el salario. Es el precio. Antes de la lectura, acá les tengo una lámina con el índice de capital humano en América Latina. Discúlpeme, Anjali, un segundito y va a continuar. Quería mencionar que acá tenemos, por ejemplo, el índice de capital humano en América Latina, ¿no? Donde tenemos, obviamente, el puntaje medio de este índice que nos trata de ver y medir lo que es diferentes indicadores como expectativa de años escolares, la probabilidad de sobrevivir a los 5 años, tasa de supervivencia adulta, aprendizaje ajustado a años escolares, resultado de aprendizaje combinado y la fracción de niños menores de 5 años no ampliado. Muy bien, ahora sí, por favor, iniciamos. Salario. Es el precio pagado por la fuerza de trabajo y representa la compensación a la actividad humana desplegada en el proceso productivo al generar bienes y servicios. El salario es el precio del factor trabajo y se paga usualmente en dinero. Muy bien. ¿Factores también? Sí, en breve, solo un comentario mío y luego va a continuar, ¿de acuerdo? Con los factores. Entonces, en el caso del salario, nos está indicando que es el precio pagado por la fuerza de trabajo en compensación a la actividad que hemos desplegado para generar bienes y servicios. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda cuando hablábamos de que como factor persona, familia, por nuestro trabajo, ¿cuál es la retribución? El salario, que puede ser a través de la planilla, una empresa, estamos como dependientes o como independientes, con la presentación de nuestro recibo por honorario, por nuestros honorarios. ¿De acuerdo? Ahora factores. Vamos con factores. Factores que determinan los salarios. El costo de vida. El salario debe alcanzar para pagar el costo de subsistencia del trabajador y de su familia. La oferta de trabajo. La cantidad de personas con las capacidades y dispuestas a trabajar en un país o un sector a nivel de un país es equivalente a la población económicamente activa. PEA. Cuando la oferta laboral es escasa, los salarios tienden a aumentar y cuando es abundante, los salarios se reducen. C. La productividad. Se refiere al rendimiento de los trabajadores. Los salarios tienden a aumentar cuando crece la productividad del trabajo. D. El poder de negociación. El poder de negociación de los sindicatos y de la asociación política depende de su cohesión interna, unidad gremial, frente a la patronal, empresarial. Muy bien. Clases. Solo un segundito sobre este punto. Estamos viendo, entonces, obviamente, los factores que determinan los salarios. Continúe, por favor. Continúe, por favor. Clases de salarios, ¿no? Sí, por favor. Ya. Según la persona que lo percibe, jornal,
pago que recibe el obrero y los trabajadores que realizan actividades físicas o manuales por cada día o jornada laboral. Sueldo, pago percibido por los empleados que están en la planilla, sector público o privado. Honorario, constituye el pago asignado a los profesionales y técnicos independientes por los servicios prestados. Emolumentos, es el término jurídico que en muchos países denominan a todo tipo de remuneraciones asignada a los funcionarios públicos como el presidente de la República, ministros de Estado o congresistas. Dieta es la remuneración que reciben los legisladores por asistir a las reuniones del Consejo Municipal. También se les paga a los consejeros regionales y miembros integrales de los directorios de empresas e instituciones del Estado como BSRP o BN o CIPTEL, etc. 2. Muy bien, Anjali. Entonces, hasta ese punto, en base a lo que nos ha leído nuestra compañera, nos ha explicado y nos ha leído sobre el costo de vida, ¿no? Que es, obviamente, de acuerdo al punto geográfico, de acuerdo al lugar donde estamos, va a variar el costo de vida, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestra región, a nivel latinoamericano, en Uruguay se tiene un costo de vida elevado, donde con la misma cantidad de dinero se pueden comprar menos cosas que en lugares donde el costo de vida es menor. La oferta del trabajo también es otro factor que determina los salarios, ¿no? Según la cantidad de personas, capacidades dispuestas a trabajar. Cuando la oferta laboral es escasa, los salarios tienden a aumentar. Y cuando la oferta laboral es abundante, los salarios se reducen, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un condicionante de la determinación de los salarios. También tenemos el caso de la productividad, donde lo que habíamos explicado en semanas anteriores, que era obviamente productividad, lo que se obtiene entre los recursos necesarios. En este caso, si el recurso es el humano, se va a ver en horas hombre, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente si alguien genera una mayor productividad, va a tener un mejor salario. Finalmente, el poder de la negociación es el último factor, ¿no? Que acá hablamos de sindicatos, en las cuales vamos a profundizar más adelante sobre este tema de cómo funcionan los sindicatos, ¿de acuerdo? Que generan una negociación colectiva, obviamente con representantes de los trabajadores. También Anjali nos ha leído sobre las clases de salario. Entonces, antes de hacer el repaso, quisiera preguntarles, ¿no? Si yo soy un director del Banco Central de Reserva, por asistir a una de las reuniones, ¿qué tipo o clase de salario percibo? Los leo en el chat. Si yo soy un director del Banco Central de Reserva, ¿qué clase de salario recibo de las que ha leído Anjali? Muy bien, Richard, Camila, Anjali, Alasne, Alejandra, Yari, Arnold, la dieta. Muy bien, la dieta. Otra pregunta. Si yo soy un albañil, ¿qué tipo de salario recibo? Por cada día de trabajo, ¿qué recibo? Un jornal, muy bien, muy bien. Anjali, muy bien Camila, muy bien Arnold, Grecia, Yasmín, Richard, Sijara. Si yo soy un ingeniero industrial trabajando para una empresa, ¿qué tipo de salario recibo? Y estoy dependiente de una empresa, estoy en la planilla de una empresa, un sueldo. Y si soy independiente, un honorario, ¿de acuerdo? Como independiente, honorario, como dependiente, un sueldo. Muy bien. Entonces, esas son las clases de salario. Agradezco a todos los que han contestado. Según la persona que percibe, jornal, sueldo, honorario, amulentos o dietas. Continuamos entonces con la lectura y
nos ayuda Carla. Igual agradezco a los que han participado. Richard, Camila, Grecia, Sijara, Richard, Mercedes, Anjali, Arnold, Yasmín, Sijara, Richard. Muy bien, buena participación. Continuamos entonces según el poder adquisitivo. Ok. Según el poder adquisitivo, remuneración mínima vital. Es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador que labora una jornada completa de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Actualmente se encuentra en 1025 y se reajusta cada cierto tiempo por norma legal. También se conoce como salario mínimo legal. B. Salario mínimo vital, cantidad que es determinada por estudios realizados por el INEI, que establece en 1.512 soles el salario para cubrir necesidades básicas. C. Salario nominal, es el expresado en unidades monetarias, la cantidad de dinero que le remuneran al trabajador por la labor que realiza, que puede ser mensual, por hora, por trabajo realizado, etc. D. Salario real, capacidad adquisitiva del salario nominal, cantidad de bienes y servicios que se puede adquirir a determinados precios. Su variación depende del aumento del nivel general de precios o inflación. ¿Continúo? Sí, por favor. 3. Según lo que se pague. A. Salario por tiempo. Se paga por minutos u horas laborados. En este tipo de salario es adecuado para todo tipo de servicios. B. Salario a destajo o por obra, pagado por la cantidad de unidades producidas en una jornada de trabajo. Muy bien. Entonces, según el poder adquisitivo, vamos a tener el salario mínimo legal, el salario mínimo vital, el salario nominal, el salario real. El salario mínimo vital es el que define el INEI, ¿no? Y ahí tenemos el valor que nos acaba de leer nuestra compañera. Pero el más conocido es la remuneración o el salario mínimo legal, ¿no? ¿Cuál es la remuneración mínima vital que se tiene actualmente? Los leo. ¿Cuál es la remuneración mínima vital que se tiene actualmente por un trabajo de 8 horas, ¿no? Máximo 48 horas a la semana? ¿Cuál es el salario mínimo vital o legal? ¿1.000 soles? Pregunta Arnold. Perdón, Alejandra. Arnold sí nos define 1.025, Mercedes 1.025. Correcto, el salario mínimo vital actual es de 1.025 soles. ¿De acuerdo? 1.025 soles. Entonces, importante poder tener ese número por ahí. Y ahora, la diferencia entre el salario nominal y el real es que el salario nominal es el que está expresado en unidades monetarias, la cantidad de dinero que paga a un trabajador. Puede ser 1.500 soles. Y el salario real es la capacidad adquisitiva que tiene la persona. Con esos 1.500 soles, ¿qué puede comprar? Cuando hay inflación, ya puede comprar menos. El salario real nos permite comprar menos productos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y según lo que se pague, tenemos un salario por tiempo o salario por destajo, donde obviamente si hay alguien que nos hace un trabajo, puede optar por una u otra figura. Por ejemplo, un pintor. Le podemos decir al pintor que nos haga un trabajo y nos dice, yo le voy a cobrar 1.000 soles diarios. ¿De acuerdo? Y este pintor, obviamente, termina su trabajo en 4 días, 100 soles diarios, perdón, para más o menos no exagerar, 100 soles diarios. Y en 4 días, este pintor me está cobrando 400 soles, porque me cobra 100 soles por día. Pero este mismo pintor podía hacer un trabajo a destajo, por obra, ¿no? Y yo decirle, el proyecto completo para pintar, ¿cuánto me costaría? Y me dice, 500 soles por todo el proyecto. Al final, si el señor demora los 4 días, le sale mejor cobrarme por proyecto. Pero ¿qué pasa si el pintor se demora 7 días? 500 soles, le salía más conveniente cobrar por hora. Entonces, una u otra se puede definir. ¿De acuerdo? O bien por tiempo o bien por destajo. Y seguramente si es por destajo, este pintor
a tratar de realizar el trabajo en la menor cantidad de días. Mientras que si es por tiempo, va a hacerlo con pausa, sus tiempos, porque le estamos pagando por día, ¿no? Entonces, cada uno evalúa de pronto de qué manera lo quiere definir y llegar a un acuerdo entre el cliente y el proveedor. Seguimos. Entonces, ahora tenemos a Yasmín, luego Luana. Yasmín, damos lectura, por favor. Profesor, según lo que se pague. Según, ¿A qué parte voy a dar lectura? discriminación salarial, por favor. Ok. Ya. Discriminación salarial. 1. Por segmentación de mercado. El mercado de trabajo se puede segmentar en sector formal e informal. Debido a esta diferencia se producen diferencias salariales, es decir, por una misma labor, los trabajadores pueden recibir pagos distintos dependiendo del sector económico al que pertenezca la empresa. Por género. Tanto el sector informal y formal del mercado de trabajo se pagan diferentes salarios a hombres y mujeres. Por régimen laboral. En el Perú existen varios regímenes laborales dentro del sector público y privado. Entre ellos tenemos el régimen general DL 728 CAS, localización de servicios, régimen MIPE. Muy bien. Continúe usted misma, por favor. El sindicato es una organización integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales. Establece un equilibrio de poder con el empleador. Los sindicatos negocian en nombre de sus afiliados, que es la negociación colectiva. Funciones. 1. Promover mejoras salariales. 2. Defender los derechos del trabajador, laboral, económico y social. Y 3. Fortalecer el poder de negociación de los trabajadores ante la empresa. Muy bien. Entonces, tenemos en este caso temas de discriminación salarial, que obviamente que puede tener cierta segmentación de mercado, en el cual las empresas formales, ¿no?, generan un mayor beneficio para el trabajador, o mayores beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios, por ejemplo, tienen las personas que están en planilla en una empresa formal? ¿Qué beneficios que no tienen los informales, por decir? Ahí en el chat, respóndanme, por favor, ¿qué beneficios podemos tener? Muy bien, ahí nos responde Carla, seguro de vida, Arnold, seguro de salud, gratificaciones también, CTS, vacaciones. Entonces, obviamente, ahí vamos viendo cómo se discrimina a alguien que realiza un mismo trabajo para una empresa formal e informal, vamos teniendo problemas, ¿no? Entonces, es una pequeña discriminación. Les comentaba que también el tema del género, ¿no? Actualmente, ¿ustedes creen que en el Perú todavía puede haber diferencias en la que el varón gana más que la mujer? ¿Podría presentarse esa figura? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Puede ocurrir esto todavía en el Perú? En estos tiempos ya. ¿Puede ocurrir? ¿Puede haber todavía esa situación? ¿Qué opinan? Tijara dice sí, Yari dice sí, Carla dice no, Arnold dice sí, Anjali dice sí. Lamentablemente, Carla, todavía puede existir esa situación. Sí, es lamentable. Y están ustedes, futuras generaciones, el futuro del país, que cada vez esa brecha se reduzca más y más en que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades de ingreso salarial que el varón. A veces en algunas empresas todavía el gerente, por ejemplo, varón gana más que una gerente mujer. Todavía existe eso. Se está disminuyendo. Ya muchas empresas están tratando de homologar, están tratando de hacer una equidad, pero todavía lamentablemente existen algunos casos en los cuales no se ha podido superar o resolver esta situación. Entonces, por género. Y por régimen laboral, obviamente, si somos régimen general,
tenemos a todos los trabajadores en planilla. Si somos del decreto legislativo 728, hay una ley de productividad y competitividad laboral. CAS, contratación de administración de servicios con el Estado. Locación de servicios, trabajo independiente. Entonces, por ejemplo, los CAS son contratados cada cierto tiempo, no tienen como alguien que ya está en la planilla, ya está contratado, ¿no? De manera regular, sino a un CAS cada 3 meses le tienen que renovar el contrato, ¿no? Entonces, obviamente, no tendría vacaciones, no tendría algunos beneficios que tienen en otros regímenes. Muy bien. Y también nuestra compañera nos ha leído el sindicato. Les hago la pregunta a todos ustedes y a partir de esta palabra que voy a poner acá, sindicato, para no confundir sindicato y yo saber a partir de dónde me están respondiendo. Pregunto, ¿el sindicato será un ente interno de la compañía o es externo a la empresa? Interno a la empresa, pues es un área más de la empresa, como operaciones, finanzas, recursos humanos, o es un ente externo a la empresa. ¿Qué opinan? ¿Interno o externo? Todos a contestar, por favor. Muy bien. Arnold, Grecia, Lorenzo, Lindsay, Micaela, Camila, Alejandra, gracias por su participación, Iyari. Es un ente externo, no es un área más de la compañía, sino es un ente externo. Y tal cual nos han leído nuestra compañera, está integrado por los mismos trabajadores, ¿no? Es como se tiene un representante, un grupo de representantes de los trabajadores, ¿no? Que van a acercarse a la empresa y querer negociar algunos temas como mejoras salariales, ¿sí? Defender los derechos del trabajador o fortalecer la negociación de los trabajadores ante la empresa. Pero no estamos libres de que se puedan generar algunos conflictos en el trabajo. Entonces, esto lo va a leer nuestra compañera Luana, que levantó la mano. Conflictos en el trabajo. Lo que está en el material le digo ahora a todos en qué página estamos del material con respecto a conflictos en el trabajo. Vamos a estar entonces en la página 167, conflictos del trabajo. Iniciamos, por favor, Luana. Conflictos en el trabajo. Son la tensión y luchas que suscitan en los centros de trabajo originados por los desacuerdos entre los trabajadores y los empresarios o el Estado en el caso de los servicios públicos. Causas: salarios bajos, represalias, condiciones laborales adversas, maltrato de los empresarios y despedidos injustificables. ¿Continúo con formas de lucha? Sí, por favor. Ok. Paro. El trabajador paraliza sus actividades laborales por 24, 48 o hasta 72 horas. Huelga. Los trabajadores suspenden sus actividades indefinidamente. Boicot. Los trabajadores atacan a la reputación de la empresa conflicta para perjudicar sus ventas. Sabotaje. En los daños o los bienes e instalaciones de la empresa donde laboran. Lockout. Es el cierre temporal de la empresa por el empleador, entre paréntesis, amenaza. Formas de solución. Negociación directa. Los trabajadores y empleadores llegan a un acuerdo firmado el convenio colectivo. Conciliación. Cuando dos trabajadores y el empresario se reúnen con un mediador, quien propone alternativas de solución. Sin embargo, dichas propuestas no tienen carácter impositivo. En base a esas alternativas propuestas, se llega a un consenso y solución. Arbitraje. Ocurre cuando las partes del conflicto y trabajadores y empresas no llegan a una solución, por lo que el Estado, a través del Ministerio del Trabajo, interviene en calidad del árbitro, tendiendo sus soluciones a la fuerza de ley. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a explicar lo que muy bien ha leído nuestra compañera Luana y luego va a leer Milén, ¿sí? Entonces, ya sabemos
las diversas causas, ¿no?, que pueden generar los conflictos en el trabajo, desde salarios bajos, maltrato a los empresarios, represalias, despidos injustificados, condiciones laborales adversas. En algunos casos, por ejemplo, también se puede presentar por la demora en los pagos a los trabajadores, ¿de acuerdo? Hay una demora en pagos y de pronto entonces se genera un conflicto en el trabajo, porque obviamente el trabajador ha dedicado su tiempo, su trabajo, y la empresa, que puede ser privada o del Estado, no está cumpliendo con el pago, lo está paseando, le dice, te pago en septiembre, te pago en octubre, te pago para noviembre, te pago en la Navidad, te pago en enero, ya estamos 30 de enero y no le paga, imaginemos. Entonces, se pueden generar conflictos en el trabajo, porque obviamente la persona necesita subsistir, necesita destinar ese dinero para algunos compromisos con la familia, ¿no? Pagar temas de educación, de salud, urgentes, y tienen esta dificultad. Entonces, se puede generar ese tipo de conflictos en el trabajo. ¿Y qué es lo que se genera? Si es que se presenta, por ejemplo, 24, 72 horas, un paro de los trabajadores. Pero si ya no se soluciona el tema, se puede generar una huelga, el cual es de manera indefinida hasta que se solucione, ¿no? Y si, por ejemplo, el trabajador daña la infraestructura, daña de alguna manera algún bien, ¿no?, también podemos catalogar ya como sabotaje, ¿de acuerdo? Como sabotaje. O trabajadores que acuerdan no consumir productos, por ejemplo, ya pueden generar un boicot hacia la empresa, ¿no? Ahí le pido a Luana si puede dar lectura, por favor, de ese pequeño texto que tenemos en la diapositiva ahora. En la diapositiva. Luana, ¿me escucha? Del sindicato Farm Workers of America. No se preocupe, si no lo puede leer, acá yo lo leo. Adoptó el principio de no violencia y promovió el boicot a las uvas de California. Debido a este boicot, millones de consumidores dejaron de comprar uvas de los supermercados. El boicot terminó en 1970 cuando los productores de uva firmaron los primeros contratos sindicales, otorgando a los trabajadores mejoras salariales, beneficios y protecciones. O hay un ejemplo del boicot hacia Telepizza, por ejemplo. Solidarízate, no consumas, dice, porque nos están explotando. Algunos ejemplos. Local, cierre temporal de empresa por amenaza, ¿no? El sindicato de jugadores confirma el local o cierre patronal de la NBA. En algún momento ocurrió eso, por ejemplo. ¿Qué formas de solución se tienen? Tenemos lo que es la negociación directa, conciliación y arbitraje. ¿Sí? Conciliación, trabajador, un mediador y el de un empresario. Se busca el consenso y solución en base a alternativas. El arbitraje, trabajador, no hay acuerdo entre el trabajador y el empresario, el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, interviene. ¿De acuerdo? ¿Cuál de esos dos, entre conciliación y arbitraje, tendrá de pronto una solución, pero que sea de pronto obligatoria a cumplir? Tiene fuerza de ley, conciliación o arbitraje. Tendrá carácter impositivo, la conciliación o el arbitraje. Muy bien, Arnold, Grecia, Mercedes. El arbitraje tiene carácter impositivo, ¿de acuerdo? El arbitraje, porque ya entra el Estado, ¿no? En la otra es una conciliación, simplemente. Muy bien. Milen, iniciamos entonces Organización Internacional del Trabajo. Ya. Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, fundada el 11 de abril de 1919,
es un organismo especializado de la ONU que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Está integrada por 187 estados nacionales y no tiene autoridad directa para sancionar a los gobiernos. Objetivos. Su fin general es establecer normas del trabajo, así como formular políticas y elaborar programas que promuevan el trabajo decente de mujeres y hombres sobre la base del principio fundamental de la justicia social. Entre sus objetivos específicos se encuentran a. Mejorar la calidad de vida de los trabajadores mediante normas y leyes. B. Poner fin al abuso y la pobreza estableciendo oportunidades y condiciones laborales genuinas, dignas e igualitarias. Fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. Crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos. Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos. Muy bien. ¿Sigo hoy no? Ahí esperamos un segundo y luego va a seguir, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la ONU? ¿Qué significa ONU? En el chat, a ver, ¿qué significa la ONU? Muy bien, Sijara, también con la respuesta de arbitraje. ¿Qué significa la ONU? La Organización de las Naciones Unidas. Muy bien, Yasmín, Mercedes, Arnold, Yari, Milén, Erika, Richard. Muy bien. ¿Y OIT qué significa? OIT, ¿qué significa OIT? Muy bien, Milagros, Alejandra, Richard. OIT, ¿qué significa? Organización Internacional del Trabajo. La OIT es parte de la ONU, ¿de acuerdo? Es parte de la ONU. ¿Sí? Y como bien nuestra compañera nos ha leído, busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, poner fin al abuso y la pobreza, fortalecer el diálogo, crear mayores oportunidades, mejorar la cobertura y la eficacia, ¿no? Entonces, incluso la OIT, por ejemplo, indica, si es que una jornada de 8 horas, el trabajador tiene que tener unos minutos para ir a los servicios higiénicos, para hacer una llamada, para poder tomar agua, ¿de acuerdo? Entonces, es parte de los temas que la OIT o la Organización Internacional del Trabajo aporta en pro de asegurar un comportamiento adecuado de las empresas hacia sus trabajadores. Muy bien. Entonces, continuamos ahora sí, por favor. Órganos del gobierno. Ya. Órganos de gobierno. La OIT realiza su trabajo a través de 3 órganos fundamentales, los cuales cuentan con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. La Conferencia Internacional del Trabajo. Se reúne una vez al año para establecer normas internacionales del trabajo y definir las políticas generales de la organización. Es también un foro para la discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales. El Consejo de Administración. Es el órgano ejecutivo de la OIT. Se reúne 3 veces al año en Ginebra para tomar decisiones sobre la política de la OIT y establecer el programa y el presupuesto, que después es sometido a la conferencia para su adopción. C. La Oficina Internacional del Trabajo. Es la secretaría permanente de la Organización Internacional del Trabajo. Es responsable por el conjunto de actividades de la OIT que lleva a cabo bajo la supervisión del Consejo de Administración y la dirección del Director General. El Consejo de Administración y la Oficina son asistidos en su labor por comisiones tripartitas que se ocupan de los principales sectores económicos. Además, reciben apoyo de los comités de expertos en materia de formación profesional, desarrollo de la capacidad administrativa, seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales, educación en los trabajadores y problemas específicos que afectan a las mujeres y a los jóvenes trabajadores. Muy bien. Entonces, tenemos en primer lugar los órganos de gobierno de la OIT, en la cual, al igual que el Estado peruano, ¿no? ¿Cuáles son los poderes del Estado peruano? A ver, me escriben ahí. ¿Cuáles son los poderes del Estado peruano?
Escriben en el chat. Ya estamos a 5 minutos de concluir. Último respiro, participación. Vamos a ponerle ganas a esta parte final ya de nuestra sesión. ¿Cuáles son los poderes del Estado peruano? ¿Cuáles serán los poderes? Muy bien, ahí entonces Valeria, Kimberly, Arnold, Milagros, Luana, Yari, Alejandra, Sijara, Alasne, Anjali, Alessandra y corrige, ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. Al igual que en el Estado, la OIT también tiene un ente ejecutivo, que el símil en el Estado peruano es el presidente y los ministros, por decir, son los que ejecutan. ¿Cuál será el órgano de la OIT que es símil al Poder Ejecutivo del Estado? ¿Cuál de los órganos de la OIT será el que ejecuta? ¿Cuál es el que ejecuta? Tenemos, ¿qué órganos de gobierno de la OIT acabamos de estudiar? La Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. ¿Cuál de los tres será el símil al Poder Ejecutivo? El Consejo de Administración, muy bien, Yasmín, Milagro, es quien ejecuta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Y quién será el símil al Congreso? Al Poder Legislativo. ¿Quién establece normas? La Conferencia Internacional del Trabajo. Correcto. Ese es el órgano similar al Poder Legislativo. Define las políticas. Y tenemos a la Oficina Internacional del Trabajo, que es la Secretaría Permanente de la Organización Internacional, responsable conjunto de actividades de la OIT. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esos son los órganos del gobierno. Ahora les paso entonces las claves de lo que correspondería a las diversas preguntas que tenemos en nuestro curso. Ahí tenemos las claves de estos casos, ¿sí? En el cual yo lo que quisiera revisar con ustedes, hay uno que está de pronto con un nivel bastante bueno, ¿sí? Ahí primero les pido que tomen nota de las claves para poder comentarles con respecto a la pregunta 8, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice? El actual presidente de Argentina es un duro opositor del control de precios, señalando que puede generar distintas distorsiones como la ineficiencia en el mercado. Señalando que al consumidor no se le beneficia estableciendo un precio que va ahí, mínimo, máximo, fijo, variable, unitario, sino con políticas que promuevan la generación de empleo en el marco del liberalismo. ¿Sí? El precio, ¿cuál será la respuesta en este caso? Para esa pregunta 8, según vemos, A, ya que el precio máximo busca favorecer a los consumidores. Esta acción puede llevar a reducir la oferta de producto, generando escasez en el mercado. Entonces, obviamente, la idea no es beneficiar estableciendo un precio máximo para la situación de Argentina. Esa es la pregunta como que un poquito más compleja que hay que ver y entender la situación actual de Argentina, en la que Milei, su presidente, obviamente trata de ir con medidas que sean diferentes a las naturales, esperadas, sino comenzar a ver
que lo que se necesita son políticas que promueven, ¿sí?, el empleo en el marco del liberalismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hoy día hemos visto diversos temas, como el tema del precio, el tema del capital humano, ¿de acuerdo? Y con esto entonces damos por concluida la sesión del día de hoy, agradeciéndole por la atención que siempre brindan a nuestra clase. Muy bien, muchas gracias entonces a todos por la participación. Un placer y un gusto haber estado reunido con ustedes en la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos.